Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de bases de datos. Así que tenemos esta tabla que dejamos aquí en el último tutorial preparada. Y tenemos aquí estas otras dos que eran de prueba. Acordaos que no tienen nada. Y que como lo único que hacen es estorbar, pues voy a borrarlas. Para ello antes tengo que cerrar las dos tablas y borrar una tabla, y así lo vemos. Es tan sencillo. Voy a cerrar también esta, como pulsar con el botón derecho eliminar. Le doy, como siempre Access nos informa de que se va a eliminar la tabla y todos sus registros, nos pide confirmación, le decimos que sí y ya está fuera. Con la tabla 2 hago igual, botón derecho, eliminar y confirmación. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a la tabla que teníamos aquí. En el tutorial anterior hablábamos de que este número, que lo habíamos establecido como clave principal, nos servía para identificar cada registro porque no va a tener ningún duplicado. En principio esto está bien, pero lo que vamos a hacer es cambiar esto a un campo autonumérico, porque en el caso de que quisiéramos codificar a la hora de dar de alta los datos, en principio no sé qué código le voy a poner y no sé qué sistema de codificación voy a emplear. Así que lo que vamos a dejar es que esto sea un campo autonumérico que viene por defecto en Access, que vaya poniendo un número, y aparte de este, si yo después quiero codificar de algún tipo, haciendo referencia al tema o al director o a lo que sea, pues ya me inventaré un sistema de codificación para identificar la película por su código. También, como esta base ya la tenía hecha, este campo que pone estante señala la ubicación que tendría cada película o cada libro en una estantería, en el sitio que la tuviéramos colocada, pero de igual modo cuando yo doy de alta una película o un libro o un CD, lo que me entre en ese momento, yo no sé dónde lo voy a poner así a priori. Así que esto también lo vamos a hacer después. Lo normal en las bibliotecas es tener los libros colocados por temas. Yo no sé por ahí, pero aquí en Madrid ahora mismo las bibliotecas públicas te prestan libros, prestan películas, prestan CDs de música, etcétera, etcétera. Así que se suelen colocar por temas. Bueno, se colocan por temas. Y depende del tema que sea, pues normalmente está en una situación o en otra dentro del espacio de la librería y dentro de un armario o un estante, etcétera, etcétera. Pero esto en todo caso también es posterior a el alta de lo que es la película o el libro en sí. Así que este campo lo vamos a eliminar y ya lo añadiremos en una consulta futura, dependiendo de cómo vayamos a organizar el espacio de nuestra biblioteca. Para ello lo que vamos a hacer es venirnos aquí a la vista de diseño de la tabla, y si yo quiero sustituir este número por un autonumérico, lo primero que tengo que hacer es quitarlo de clave principal, porque lo tengo como clave principal, y si no, no me deja hacer nada. Así que pulso aquí en este icono y deja de ser clave principal. Voy a pulsar con el botón derecho seleccionando la fila y le voy a decir que quiero eliminar filas. Entonces, como siempre, me manda un mensaje. Me dice que si deseo eliminar de forma permanente los campos seleccionados y todos los datos que contiene, porque cuando borras un campo te cargas todos los datos. Le voy a decir que sí, y ahora voy a volver a pulsar con el botón derecho y voy a coger la opción insertar filas. Esto, el que haya visto los de Excel lo sepa, pues es parecido, puedo insertar filas y borrarlas de esta misma manera. Voy a poner el mismo nombre porque me parecía que estaba bien. Va a ser un número, no un código. Si acaso al próximo número
le llamaríamos código, a este le voy a poner número, y en el tipo de datos, en vez de texto o numérico, le voy a poner autonumeración. Fijaos que no me da ningún error porque Access automáticamente lo que va a hacer es coger los registros que hay y asignarles un número correlativo según el orden que tienen ahora mismo. Como están ordenados por orden alfabético, bueno, pues lo va a coger así. Hemos dicho que el campo estante no lo quiero tampoco, así que voy a pulsar con el botón derecho aquí. Voy a buscar eliminar filas y confirmo que elimino las filas. Entonces ya he modificado dos cosas. He hecho que el campo número sea autonumérico y he quitado un campo que no iba a utilizar y que no debíamos de haberlo puesto cuando hemos diseñado la base de datos, en principio, porque eso sería para un futuro. Voy a volver a ver a la vista de datos, me pide como siempre que confirme si quiero guardar la tabla, digo que sí, y fijaros que aquí aparentemente lo único que ha cambiado es que me ha desaparecido aquí el campo estante. El campo número sigue estando igual que estaba, sin embargo ahora cada vez que yo venga aquí y dé clic en uno nuevo y pusiera por ejemplo yo que sé cualquier cosa, fijaros que aunque yo nada más teclear aquí ya me ha añadido un número. Y como no quiero un campo blanco, de la misma manera que he borrado filas, pulso con el botón derecho y si yo quiero borrar un registro, pues pongo aquí y digo eliminar registro. Me pide siempre confirmación para eliminar un registro, le digo que sí y ya está. Y ya he eliminado ese registro que era solo de prueba. Bien, pues lo siguiente que vamos a ver es cómo crearíamos, por ejemplo, un formulario para dar entrada a esto, porque vamos a ir haciendo tablas y después creando relaciones, pero para no perder el modus operandi que llevábamos con Excel, vamos a crear un formulario. Quizás en otros cursos se hace esto después y primero se hacen otras cosas, pero bueno, como cada maestrillo tiene su librillo, el mío es así y yo lo que voy a hacer es cómo podemos crear un formulario para dar entrada, en principio entrada, de datos a esta tabla sin tener que venirme aquí al último o darle a nuevo. Para ello venimos aquí a la cinta crear. La cinta crear, fijaros que aquí hay una zona en que dice formulario, diseño de formulario, formulario en blanco, después está asistente para formularios, etcétera, etcétera. Bien. Todas estas son maneras de crear formularios para dar entrada o modificar los datos. Si yo pincho aquí, fijaros que me ha creado un formulario automático, que es el que pone por defecto Access, así en plan columna, sin ningún formato específico, que bueno, pues como formulario para dar entrada, pues sirve. Fijaros que sencillo, no hay que romperse la cabeza y no hay que ir a poner campos ni combo boxes ni nada. En principio todo esto son campos de texto, entradas de texto, vulgares y corrientes, por supuesto con su característica. El autonumérico es autonumérico, los que sean numéricos solamente admiten números y el campo memo admite muchos caracteres. Si voy dando aquí abajo a la izquierda, siempre que creo o veo un formulario me aparece una barra estado en la que tiene varios controles, que es el ir un registro hacia atrás, ir todos los registros hacia atrás, un registro hacia adelante, todos los registros hacia adelante, buscar, tiene aquí también, y luego está crear un registro nuevo. Yo si pulsara aquí, automáticamente se me va al final de la tabla. Veis que se han puesto todos los campos en blanco y se pone a esperar a que yo introduzca un registro nuevo. Voy a cerrar el formulario, no voy a añadir ningún registro todavía, esto solamente prueba. Y al intentar cerrar me pide confirmación de si quiero guardar las modificaciones en este formulario. Le digo que no, no quiero porque no me gusta, no me interesa ese formulario, quiero hacer otro distinto. Aquí tenemos otro botón que es el de diseño de formulario, que cuando yo pincho en él se me vuelve a abrir aquí a la derecha la ventana de propiedades de los campos y del formulario y se me pone un formulario completamente blanco
Y bueno, pues el que nunca ha visto esto dice, ¿y ahora qué? Porque, en fin, no, aquí esto no es intuitivo, no me ha colocado nada. Entonces aquí tendríamos que pulsar este botón de acá que dice agregar campos existentes. Entonces en vez de la tabla propiedades aquí se me pone esta ventana, que si yo pincho en este icono que me sale, me aparecen las tablas que tengo abiertas o las tablas que tengo en la base, y si doy aquí a este signo más me aparecen los campos que tengo en esta tabla que se llama películas. Y ahora yo manualmente podría ir cogiendo los campos y colocándolos aquí de la forma que yo quiera. Si alguien ha visto el tutorial de imprimir facturas con Access, esto es muy parecido a como hacíamos el informe, que aparecía aquí y lo íbamos colocando según nos pareciese. Como veremos, generar o diseñar, mejor dicho, formularios y diseñar informes es muy parecido. El interface es muy parecido y se hace pues igual. Lo único que hay que tener en cuenta que los informes son para sacar por impresora y los formularios son solamente para verlos en pantalla. Bueno, pues esto de momento tampoco lo vamos a ver porque pues no me interesa estar ahora colocando campos así que lo voy a cerrar. Y este ni siquiera me pregunta si lo quiero, porque como no hemos puesto nada, ni siquiera me ha preguntado si lo quería guardar. Bueno, seguimos en la cinta crear. Ahora aquí dice formulario en blanco, y si yo pincho, veis que sale pues prácticamente lo mismo que cuando pone diseño de formulario. Lo que pasa es que ya no me aparecen aquí los diseños de cabecera de formulario, pie de formulario, y me sale aquí solo en blanco y tendría que volver a darle aquí a la vista de diseño, pero me salen aquí la tabla de campos para ir colocando. Bueno, es otra forma de hacerlo, a mí no me gusta. Si lo queréis ver, acordaos que dije que en la página de Aula Click, pues no sé si lo ponen esto, creo que sí, le echáis un vistazo y ya está. Vamos a ver el asistente para diseños de formulario, que es lo que en principio y para el nivel que llevamos ahora, que estamos empezando, es lo más práctico porque me ayuda bastante. Lo primero que me sale aquí es un cuadro en que dice que añada los campos de la tabla de la cual voy a hacer el formulario. Como tengo abierta películas, me aparece películas, pero en este desplegable, si yo tuviera más tablas, al ver aquí me aparecerían más tablas y podría hacer formularios de cualquier tabla. Fijaros que aquí me aparecen dos ventanitas, una que a la izquierda pone campos disponibles y otra campos seleccionados o campos que están en el formulario. Y aquí tengo dos flechas, una especie de signo mayor que es como una flecha hacia la derecha simple y una doble. Si yo pulso la flecha simple me coloca un campo cada vez, y al tener un campo aquí, fijaros que se han habilitado estas dos que hacen lo mismo pero al revés, o sea, lo contrario, lo quitan de ahí. Si yo pincho en la de abajo, lo que hace es que me pasa de golpe todos los campos. Y si yo ahora, como aquí ya no quedan campos, se me han deshabilitado las de arriba y solo se me quedan las de abajo. Si yo quiero quitar algún campo, bueno, si pulso lo de abajo me quita todos, y si pulso lo de arriba, como ya imaginaréis, me quita solo uno. El campo número, como es autonumérico, no necesito que esté en el formulario, porque aunque yo no lo tenga, cada vez que meta datos, la misma tabla va a irle añadiendo un número. Es más, en un formulario de entrada no debe estar este campo autonumérico para que no dé lugar a errores, porque ya se encarga la base de datos de asignarle un identificador correlativo. Luego este campo no lo voy a incluir en el formulario porque no me hace falta. En principio yo cuando reciba películas tengo mi libro con mi DVD o lo que sea y sé cuál es el título, cuál es el tema, cuál es el formato en que me ha venido y todos los demás datos, pero el identificador no tengo por qué ponerlo, pero como no lo voy a teclear, pues no me hace falta. Ya se encarga Access de ponerlo en su sitio. Pulso el botón siguiente y ahora me pregunta qué formato quiero darle al formulario. Y hay
aquí por defecto, pues el asistente dice en columnas, en que se van a poner, más o menos veis aquí una especie de preview, cómo se pondrían los campos. El tabular, que se parece bastante a esta que tenemos fuera, a la que viene por defecto. La de hoja de datos, que es exactamente igual, que es muy parecido a una hoja Excel. Y el justificado, que lo que hace es que me va colocando los campos así, pegados unos a otros. Bueno, esto ya es a gusto de cada cual. Lo que tenéis que hacer es usarlos todos, practicar, y luego el que más os guste, pues ese que cogéis. Yo voy a dejar este que está en columnas, le voy a dar a siguiente, que ahora me sale otro cuadro que me pregunta qué título debe tener el formulario. Pues me sugiere el mismo que la tabla y pues yo le voy a dejar así, o si le quiero dar un nombre que me diga algo así como, no sé, más específico, pues le puedo dar gestión de películas, por ejemplo. Voy a poner gestión delante de películas, porque este formulario me puede servir para dar de alta y para modificar. Más adelante veremos que yo puedo limitar un formulario a que solo sea para dar de alta o a que solo sea para modificar, incluso a que solo sea para ver. Pero de momento vamos a hacerlo así, que es el más sencillo, y según vayamos cogiendo práctica limitaremos o usaremos las propiedades de los formularios, por ejemplo, para impedir que por error se pueda modificar un dato en una tabla cuando yo lo que quiero es simplemente añadir, y viceversa, cuando yo lo que quiero es modificar, que no pueda añadir datos. De momento vamos a dejar esto, y ahora aquí me da dos opciones: abrir el formulario para ver e introducir información, o modificar el diseño del formulario. Yo lo puedo modificar incluso aunque no dé esta opción. Si yo digo finalizar, me lo abre y me lo deja así. Si hubiera cogido el otro, es lo mismo que si yo ahora me vengo aquí y estando en el formulario me vengo a ver y cojo la vista de diseño. Y al coger la vista de diseño puedo modificar el diseño del formulario. Bueno, pues veis que esto es una forma muy cómoda de crear un formulario de entrada. En principio un formulario simple, que no tiene ningún combo box que me limite entradas de ninguna clase. En principio aquí sí que podríamos tener combo boxes, por ejemplo, en lo que es el campo tema, porque es un campo, pues, diríamos que está limitado a X, tampoco hay tantos temas en lo que a películas se refiere, ¿no? Se agrupan, pues no sé, acción, misterio, policía, etcétera, etcétera. En el título no, porque por supuesto el título puede tener el que quiera. En el formato también podríamos poner un desplegable, porque tampoco hay tantos formatos, es limitado. Y en los demás, pues en el director, pues no, porque no sé, podríamos tenerlo, pero tendríamos que tener tantos directores que nunca se sabe. En estos campos, digamos que en este tipo de tabla, pues serían esos dos los que se podrían prestar a tener un combo box o un list box, que pues por supuesto lo pondremos a modo de ejemplo para que veáis que esto se puede aplicar a cualquier formulario cuando yo necesite algún campo que tenga un formato o que sean ciertos datos específicos. También veremos que se pueden incluir validación de datos en los campos para que no se pueda meter un valor que no proceda. Pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, pues yo este formulario lo voy a modificar un poquito y así vemos cómo se modifica. Fijaros que cuando yo me pongo aquí a la derecha, llego aquí al borde, el cursor me cambia por este. Entonces si yo pincho y arrastro hacia la derecha y ahora suelto, me ha modificado lo que va a ser el ancho del formulario. Aquí mirad que tiene como, podría tener 3 secciones, bueno, podría no, de hecho tiene 3 secciones el formulario, puede tener más, pero por efecto tiene 3, lo que es el encabezado del formulario, lo que es el detalle y lo que es el pie. No vamos a entrar ahora
así que estamos empezando en lo que se pueda poner en el encabezado y en el pie. Simplemente solamente decir, si fuese un formulario susceptible de poner algún totalizador, lo podría poner en el pie del formulario, y si fuera susceptible de agrupar por algo, también lo podría poner en el encabezado del formulario. Pero de momento no vamos a ver nada de eso. Vamos a aprender a hacer un formulario y a modificar el diseño. Vamos poco a poco. Bueno, pues a mí esto aquí no me gusta, lo quiero más ancho, como hemos dicho. De momento lo voy a hacer así un poquito más. Aquí está el 25, por ejemplo, o el 24. Aquí en la regla me dice las dimensiones que tiene. Y ahora voy a coger estos tres campos con sus etiquetas, porque esto, como imaginaréis, son los campos y esto las etiquetas, y los voy a echar hacia la derecha. Entonces, ¿cómo hago esto? Si yo pincho aquí fuera y arrastro, selecciono igual que en Windows, y todo lo que pille ahí en el cuadrado ese imaginario que se forma cuando yo arrastro, me lo selecciona. Y ahora veis que cuando yo el ratón lo paso de aquí a aquí, me cambia el cursor al típico cursor de mover. Pues pincho y arrastro hacia la derecha y lo voy a poner por ahí. Y los dejo por ahí. Ahora quiero que estos campos sean un poco más anchos, pero las etiquetas no. Y veo que está todo seleccionado. ¿Cómo selecciono o deselecciono añadiendo? Os acordaros que igual, esto es igual que Excel, pero en Office es todo parecido. Yo pulso la tecla control y hago clic aquí, o añado o restringo. Así que control clic y control clic, y acabo de deseleccionar las tres etiquetas. Aunque este cuadrito negro siga aquí, esto es porque cuando selecciono un campo siempre se me pone el cuadro negro de movimiento, tanto en la etiqueta como en el campo, para poder moverlos los dos. Pero ahora solamente tengo seleccionado lo que está bordeado por este rectángulo anaranjado, este resalte anaranjado. Y fijaros que aquí tiene como unos botones, igual que en los programas de gráficos. Cuando yo quiero redimensionar una ventana o redimensionar un gráfico, me aparecen esta especie de controladores, los de las esquinas, los de hacerlo más alto y los de hacerlo más ancho o más estrecho. Si yo pincho cualquiera de los tres que están seleccionados y arrastro hacia la derecha, fijaros que me ha cambiado el tamaño de los campos. Bien, pues voy a hacer lo mismo con estos de aquí. Así que pego un clic fuera y ahora pincho y arrastro así. Así no, porque agarro las etiquetas. Fijaros, me vengo aquí más cerca y todo lo que esté abarcado dentro, el único que no me ha cogido es el del año, un poco más estrecho, pero bueno, tampoco, como son solo 4 números, tampoco quiero hacerlo más ancho. Esto es por estética, da igual, ¿eh? Por esto lo voy a hacer un pelín hacia aquí, así para que me quede más bonito. O yo creo que me queda más bonito, no sé, habrá quien le parezca feo, pero a mí me parece que así queda mejor. Entonces, de momento he modificado el tamaño del formulario y el tamaño de los campos. Voy a sacar la hoja propiedades para ver las propiedades de cada elemento del formulario. Por ejemplo, yo quiero cambiar, esto me parece muy soso, y quiero que las etiquetas, por ejemplo, tengan un color de fondo distinto y un color de texto distinto. Pues voy a seleccionar las etiquetas, selecciono estas, y si ahora quiero seleccionar estas tres, pulso control y pincho y arrastro y me añade la selección exactamente igual que en cualquier programa de Office. A lo mejor yo soy pesado y repetitivo, pero no me canso. Así, cuantas más veces lo diga, mejor se os queda. Bueno, pues con esto seleccionado, ahora puedo hacer o utilizar las propiedades o un control de estos, o hacer lo que estamos acostumbrados a hacer en cualquier programa de Office. Si yo aquí veis que dice herramientas de diseño del formulario, pincho en formato, esta cinta de aquí que aparece os será muy familiar porque es igual que todo el Office, todo igual. Este trozo de aquí es el formato de texto, la fuente, en la justificación, etcétera, etcétera. Pues hemos dicho que el fondo, pues igual que en las celdas de Excel, vengo aquí y digo aquí
este icono que es esta jarrita de color, ¿qué quiero que sea el fondo? Azul, pues voy a coger por ejemplo este azul. Ahora no se me ve el texto, no me importa, porque me vengo aquí al icono de color de texto, pincho y lo voy a poner pues blanco. Y además lo voy a poner en negrita, pulso la N. Y fijaros cómo me va cambiando el aspecto del formulario. Bien, ya de momento me parece que las etiquetas quedan bien. Hago un clic fuera y las deselecciono. Pues ahora voy a cambiar el fondo de los campos. Pues hago lo mismo de antes, que no quiero seleccionar etiquetas. Cojo aquí estos y pulso control y cojo estos otros tres y voy a hacer lo mismo. Ahora quiero que el fondo del campo, por ejemplo, sea un azul pero más claro, así que cojo este azul, por ejemplo, y el texto pues me parece bien como me ha quedado. Y bueno, pues lo voy a poner negrita, así modifico algo. Negrita. A ver, que el año se me ha quedado fuera porque como es más pequeño el pobre, pero le voy a volver a poner como está y voy a poner todo en negrita. Y bien, pues hemos modificado el aspecto de las etiquetas y de los campos. Y ahora pues digo, pues mira, pues como el título digamos que es lo más así importante, pues lo voy a resaltar un poco más. Así que voy a coger y voy a poner la letra inclinada, o sea cursiva, y la voy a hacer más grande. El tamaño viene en 11, pues yo voy a poner un 12 para el título. Por ejemplo, pues porque me apetece. Esto vuelvo a repetir que el gusto de cada cual y los gustos de cada cual son lo que aquí priva. Más cosas que puedo hacer con este formulario. Pues por ejemplo, si me parece muy soso que el fondo es blanco, le puedo poner un color e incluso le puedo poner una imagen. Mirad que aquí tengo un botón que dice imagen de fondo. Así que voy a buscarme una imagen que me guste o una textura que me guste y se la voy a aplicar. Le voy a dar aquí y me dice que examine. Pues al darle a examinar, como siempre, se me abre una ventana para que yo busque pues en mi disco duro imágenes que tenga y que pueda aplicar aquí. Y aquí en mi biblioteca de imágenes tengo aquí unas que me pueden servir para fondos. Puedo coger cualquiera de estas. Y bueno, esto quizás sea un poco egocéntrico, pero voy a coger esta, que soy yo. Bien, pues diga, uy, qué mal queda esto aquí, que quedan así bordes blancos. Bueno, pues ahora es cuando vamos a empezar a utilizar alguna propiedad. Fijaros en que si yo pincho aquí arriba, en este cuadrito, aquí, en la hoja propiedades, se me ha ido a donde pone formulario en este desplegable. También podía haber venido aquí y haber elegido cualquier elemento del formulario, incluido el formulario en sí mismo. Son dos maneras. Yo pincho aquí, que digamos que es la esquina, igual que en Excel, siempre repito, que define que yo selecciono todo lo que está tanto a la derecha como debajo de ello, y me viene a propiedades del formulario. Si yo me fijo aquí en el formato, mirad que aquí hay muchas que ya iremos viendo y dice imagen. Entonces así es como se llama la imagen. Aquí dice distribución de la imagen y pone centro. Fijaros que hay varias opciones. Si yo pongo aquí se aparece un desplegable en que lo puedo poner a centro, arriba, a la derecha. Esto, acordaros de las propiedades de Visual que son similares, porque al fin y al cabo esto lo que va a hacer, todas estas herramientas lo que hace es traducir en código Visual. Lo que pasa es que en Access no tengo por qué usarlo. Yo dije que no íbamos a programar ni una sola macro y es verdad, lo que pasa es que tenemos que distinguir el concepto de macro entre Excel y Access. Realmente lo que hemos hecho en Excel, aunque se le llama macros, programar macros, es programar subrutinas y módulos, o sea, módulos Visual,
Porque una macro, propiamente dicha, es una serie de órdenes correlativas. Es una especie de script donde se cogen una serie de comandos que están disponibles en el programa y se ponen secuencialmente unos detrás de otros. Y la macroorden, lo que hace es que los ejecuta según yo le voy diciendo que los haga. Realmente lo que hemos hecho en la programación en Excel, como su nombre indica, programación, es programar código. Visual Basic son subrutinas, por eso cada vez que programamos una, lo primero que se pone es sub y el nombre, sub de subrutina. En Access también hay subrutinas y se puede programar en Visual Basic, pero las macros que llaman aquí son una especie de editor que lo que hace es eso, que genera un script con comandos, con órdenes que yo puedo dar seguidas unas detrás de otras. Eso es una macro, no lo que se llama en Excel, aunque haya quien le llama macros, ¿vale? Las macros realmente son cuando se graba una serie de acciones o cuando se escriben en una lista, en un script, una serie de acciones que luego el programa ejecuta automáticamente. Pero no cuando se mete código. Meter código es programar y es eso, programar visual u otro lenguaje. Es generar rutinas y subrutinas. Bueno, pues una vez aclarado esto, vamos a ver que aquí en las propiedades, alguna macro veremos, pero macro access, no vamos a programar líneas de código visual. Haremos alguna macro de access, o sea, generar una serie de un listado de órdenes. Decíamos que aquí la imagen, que así me queda un poco chunga, si yo vengo aquí a las propiedades, veo que esta ubicación en el centro, que el modo del tamaño es recortar. Bueno, pues esto lo voy a cambiar. Pego aquí, despliego y tengo varias opciones. Y una de ellas es extender, zoom. Si yo cojo y digo extender, lo que hace es que miréis, me coge la imagen y hace que ocupe todo el formulario. Lo que pasa es que con el tamaño de esta imagen pues se deforma. Y yo puedo elegir, por ejemplo, extender vertical solo, que ocupe todo lo que es el detalle y lo otro, o solamente extender horizontal, o extenderlo todo. Lo que pasa es que concretamente en este caso, en esta imagen lo que hace es que se deforma. Así que como queda feo, pues lo que voy a hacer es cambiarlo. Porque además tampoco pega este marrón con este azul. Pero bueno, así vemos cómo se hace y cómo se cambia. ¿Cómo puedo cambiar yo esto ahora? Pues o bien dándole aquí o directamente en las propiedades. Si yo directamente en las propiedades me vengo aquí a la imagen, despliego esto, fijaros que ahora tengo aquí dos iconos. Uno que es una flechita por si tenía más imágenes en la caché y aquí un botón como con tres puntitos dentro. Si yo pincho ahí me abre la ventana para elegir imágenes. En el caso de la imagen es lo que hace. En otros ya veremos qué ventana abre, que no es esa. Por ejemplo, vamos a ver esta, que a mí tiene un fondo azul, o esta que es un poco abstracta. A ver, que aunque no se deforme mucho. Y fijaros que como ya le he dicho que se extienda, cualquier imagen que yo ponga va a ocupar todo el formulario. Bien, pues esta sí que me gusta porque además el color le pega. Bueno, pues acabamos de ver cómo pongo yo un fondo distinto al formulario y esto ya pues gustará más o gustará menos, pero parece más bonito. Aquí en el encabezado me aparece el título del formulario, que yo o bien lo puedo quitar o lo puedo mover. Esta etiqueta, claro, más pequeña, y ahora la voy a mover si quiere, si me deja. Sí, cuando cambia el cursor así, la voy a mover un poco hacia arriba y esto también lo voy a mover hacia arriba. Fijaros que estas barras que aparecen aquí son lo que separan los segmentos del formulario. El encabezado, del detalle y del pie. Yo pego aquí. ¿Veis? Que se me cambia de color cada vez que eso quiere decir, y fijaros aquí a la derecha en las propiedades, que cuando yo pincho en cualquiera de ellos me cambia. Dice pie del formulario. Si yo pincho aquí en la barra, me pone detalle, que es como se llama, y si yo pincho aquí en esta de arriba, me dice encabezado del formulario. Y
todo tiene sus propiedades. Bueno, pues ¿qué más podríamos hacer? Voy a cambiar el color de estas letras que no se ven. Para ello selecciono, igual que haría en un cuadro de texto, y me vengo aquí al color del texto, lo pongo en blanco y lo pongo en negritas, y si quiero lo pongo hasta en cursivas. Hago clic fuera y ya he cambiado el aspecto. Y si hago clic encima y cuando se me cambia así al icono este de mover lo desplazo, pues me lo puedo traer aquí. Más cosas que yo puedo hacer en cuanto al diseño de los campos. Pues si yo selecciono todos los campos, para ello me vengo aquí, pincho y arrastro, abarcando todo. Mirad que se me seleccionan todos, se me pone ese rectángulo anaranjado. Ahora, como tengo muchos campos seleccionados, aquí en la hoja de propiedades no me aparece ningún nombre concreto porque están seleccionados todos. Pero sin embargo sí que tengo propiedades habilitadas para poder cambiar en todos a la vez. Por ejemplo, en el efecto especial, esto también está en Visual, ¿os acordáis? Dice aquí sin relieve. Bueno, pues yo voy a decir que lo quiero con bajo relieve, por ejemplo. Y si hago ahora clic fuera, veis que ha creado esa especie de biselado hacia adentro que le hace pues un poco más atractivo al campo. Incluso si ahora lo que hago es que cojo, que lo podría haber hecho antes, las etiquetas, selecciono, pulso la tecla control, pincho aquí y arrastro. Estas las voy a poner en relieve, pero en vez de en bajo de relieve, lo voy a poner en relieve hacia arriba, que aquí le llama con relieve. Hago fuera y ya está. Y tengo las etiquetas hacia arriba y los campos hacia abajo. Esto, como ya os digo, es echar la imaginación y jugar con las propiedades de formato. Lo de los datos ya es otra historia. Eso lo tenemos que ver más adelante porque esto sí que afecta. El formato es simplemente estética y mientras no desvirtuemos el orden de entrada, aunque tampoco me importa, o sea, yo puedo meter los datos en el orden que quiera, que la tabla no me va a variar. Yo puedo poner para entrar en el formulario la sinopsis lo primero y el título lo último, y al final en la tabla va a estar en el sitio en el que está. Esto solamente es un formulario de entrada. Bien, pues en principio no se me ocurre, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero es que tampoco quiero alargar esto mucho. Podríamos ver cómo nos queda este formulario. Voy aquí a inicio y le doy a la vista de formulario y mirad cómo me ha quedado el formulario. Como no le he dicho nada, por defecto Access lo pone del formato para ocupar toda la pantalla y no le pone ningún borde, solo pone aquí las pestañas estas en que yo puedo tener abierta la tabla, ver la tabla y el formulario aquí detrás. No me quita nada, o sea, sigue pareciendo Access. Yo si oculto el panel este, fijaros que se va todo para acá. Y bueno, pues podría empezar a dar de alta datos o a modificar cualquier cosa. Si yo ahora aquí, igual que en la tabla cuando está abierta, me pongo en un campo y añado o borro o cambio alguna cosa, me lo cambia en la tabla. De la misma manera, si yo quiero añadir un registro nuevo, lo único que tengo que hacer es venirme aquí abajo, a donde esta flecha de la derecha del todo, que dice nuevo registro en blanco, pincho y mirad que me quedan en blanco todos los campos para poner un título nuevo. Como sabéis que soy vago y no me gusta teclear, y ahora mismo no me sé los datos de ninguna película, porque me sé alguna, pero me sé el protagonista principal y vale, pues no voy a dar de alta ahora mismo ninguno, porque esto es simplemente teclear, ¿no? Pues sería, por ejemplo, poner aquí, que esta creo que no está, Los Vengadores, y o bien dando clic en el siguiente campo o pulsando intro o pulsando el tabulador me pasa al siguiente. ¿Y este en qué género lo pondríamos? Pues podría estar en el género fantástica, por ejemplo. Y ahora dices, bueno, y si ese género no lo tienes o no existe, pues por eso hemos hablado de poder poner aquí un combo box o una lista en que se me desplieguen y yo pueda poner simplemente, o sea, o me obligue a poner unos datos concretos, para que no ponga yo un género que se me ocurriese, pues yo que sé, pues no sé, Marvel Comics Group, por ejemplo, pues no,
esta película está catalogada como tal y entonces tengo que darla de alta como tal. Y yo ahí podría, bueno, de hecho no podría, puedo y podré, y lo veremos, poner aquí una lista desplegable para limitar la entrada de este campo. Y como ya se está alargando esto y dije que iba a hacer un formulario, pues de momento vamos a ver esto, a practicar, y en el siguiente tutorial ya empezaremos a ver cómo puedo modificar yo este tipo de controles un poco más avanzados, cambiando de lo que es un simple control como es este, de lo que es un cuadro de texto o un text box, a cambiar a un cuadro de lista, un combo box, a un chequeo, etcétera, etcétera. Voy a cerrar el formulario. Ahora lo que me pregunta es si quiero guardar los cambios en el formulario gestión. Los cambios de diseño, sí, guardado con su formato, y veo que si yo voy dando aquí al botón de avance voy viendo los datos que tengo. Esta caja, ya que estoy aquí, voy a hacerla un pelín más grande porque si os fijáis no se ve todo. Vamos a la vista diseño. Yo en cualquier momento puedo cambiar la vista diseño, aunque deberíamos limitar eso en un futuro para que no todo el mundo pueda hacerlo. Cojo y la voy a hacer un poco más así. Quizá por estética la puedo poner hasta aquí. Y ya veremos que después aquí cabe alguna otra cosita. Bueno, ya iremos implementando este formulario con cosas nuevas. Le vuelvo a dar aquí a la vista y veis que ya, y aún así, claro, cuando me pongo encima me aparece aquí, veréis automáticamente una barra de desplazamiento para que yo pueda ver todo el texto que hay. Pero o sea que quiero decir que todavía incluso me es pequeña. Pero esto no hay problema. Vuelvo aquí a la vista de diseño y la hago un poco más grande, como había pensado. La estiro un poquito más hasta aquí. Y Santas Pascuas. Ahora ya este, por ejemplo, me cabe. Habrá alguno que no me quepa, pero esto sí. Por ejemplo, también veremos que dar formato, porque esto está sin justificar. Yo este campo lo podía poner que salga todo cuadradito, en fin. Todas esas cosas hay que irlas viendo poco a poco, porque es que si no, Access tiene tantas posibilidades y es tan potente que, vamos, que te puedes tirar aquí días enteros hablando de lo que se puede hacer solamente con un formulario de entrada, no digamos ya con todas las otras cosas que se pueden hacer. A ver si encuentro por aquí la justificación, o simplemente teniéndolo seleccionado. Vamos a ver si yo me vengo aquí a donde estaba, no, aquí al formato, y me vengo a estos. Lo que es que estoy puñetero, tiene izquierda, centro o derecha, no tiene justificación, así que lo dejamos así como está, o lo buscamos en las propiedades. Lo que pasa es que aquí, a ver, bueno, pues aquí está, lo he encontrado, en donde dice alineación de texto. Aquí está en general, voy a desplegar y voy a decir distribuir. Mirad que aquí me dice sinopsis. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos queda, porque igual muchas veces esto te crees que lo haces bien y resulta que lo que haces es una mamarrachada. No, pero sí queda bien. Lo único que fijaros que aquí a veces la última frase, la última letra la separa demasiado. En este caso queda hasta guapo, porque mirad que ha coincidido que es justo el Film Affinity aquí. Decía, como mira, esto están resaltando el texto, pero si me voy a otro campo, pues posiblemente no quede tan bonito. Bueno, no queda mal. Esto es a gusto del consumidor, ya sabéis, porque pues de momento lo dejamos aquí. Este tutorial era para ver, hemos visto cómo se pueden crear formularios. Luego ahora esto ya sabéis que simplemente es variaciones sobre lo mismo, así que en el siguiente veremos de ir complicando un poco los campos, porque el formato es jugar simplemente con las propiedades, con los colores que os gusten, los efectos que os gusten, y en principio no afecta para nada a la base de datos, es solamente estética. Por eso, bueno, yo lo digo porque hay que decirlo, y como están, pues queda más bonito, pero no es una cosa que sea excesivamente importante. Así que, bueno, como decía, hasta aquí este tutorial y nos vemos en el siguiente. Y hasta entonces, como siempre,
me despido de todos vosotros con un abrazo de Anaxandrias.